Después de sobrevivir a sus primeras experiencias en la jungla, Tarzán comienza una etapa fundamental en su vida. Ya no es únicamente un bebé rescatado por Kala, ni un niño que apenas entiende cómo funciona el mundo que lo rodea. Ahora debe aprender a vivir como un miembro de la manada de gorilas. Este proceso no será sencillo. Aunque Kala lo considera su hijo, Tarzán sigue siendo diferente. No posee la fuerza natural de los gorilas, no puede moverse exactamente como ellos, y muchos miembros de la manada aún lo ven como un extraño. Sin embargo, será precisamente esta diferencia la que terminará convirtiéndolo en alguien extraordinario. En la película de Disney de 1999, esta etapa representa los años de crecimiento de Tarzán. Kala lo protege y lo educa mientras intenta integrarlo en la familia. Kerchak, el líder de los gorilas, desconfía constantemente del pequeño humano. Para él, Tarzán nunca podrá ser realmente uno de los suyos. Estas tensiones familiares son uno de los elementos más importantes de la historia. Tarzán crece intentando demostrar que pertenece al grupo, quiere ser aceptado, quiere demostrar que puede sobrevivir en la jungla igual que cualquier gorila. Volviéndose simio representa uno de los primeros momentos en los que Tarzán deja de depender completamente de Kala. Ahora empieza a explorar por su cuenta. La jungla se convierte en su patio de juegos, pero también en su campo de entrenamiento. Aquí observamos cómo desarrolla habilidades que lo acompañarán durante toda la aventura. Los desarrolladores de Eurocom utilizaron este nivel para aumentar la progresividad de la dificultad. Si Bienvenidos a la Jungla enseñaba las bases, Volviéndose Simio obliga al jugador a dominarlas. Las plataformas son más pequeñas, los saltos más largos, las caídas son más peligrosas y la exploración se vuelve más importante. Todo está diseñado para transmitir la sensación de crecimiento. Aquí, uno de los personajes más importantes de este arco es Terk. En la película, Terk es la mejor amiga de Tarzán, es divertida, rebelde y competitiva. Siempre está buscando aventuras. Muchas veces parece burlarse de Tarzán, pero en realidad actúa como una especie de hermana mayor. Lo desafía constantemente porque sabe que tiene potencial. Gracias a Terk, Tarzán aprende a confiar más en sí mismo. Este arco es mucho más importante de lo que parece. A simple vista vemos plataformas y saltos, pero detrás de la jugabilidad existe una historia de crecimiento personal. Tarzán comienza a notar que es diferente. Observa que puede hacer cosas que los demás gorilas no pueden. Es más ágil, es más rápido, tiene habilidades únicas y por primera vez empieza a construir una identidad propia. Las lecciones que aprende son que su amistad representa algo muy importante. Por primera vez Tarzán siente que alguien lo acepta tal como es. No importa que sea diferente, no importa que no sea un gorila. Para Terk, lo importante es que su amigo, y esa aceptación tendrá un papel fundamental en el desarrollo emocional del personaje. Volviéndose simio, también introduce algunos de los secretos más interesantes del juego. Las letras Tarzán aparecen escondidas en lugares cada vez más difíciles de alcanzar. Muchas veces es necesario explorar rutas alternativas o realizar saltos arriesgados para conseguirlas. Los bocetos ocultos también regresan. Estos objetos representan arte conceptual utilizado durante el desarrollo del juego y son una recompensa para los jugadores más curiosos y ayudan a aumentar la rejugabilidad. Uno de los mejores consejos para este nivel es no apresurarse. Muchos secretos se encuentran en plataformas elevadas que pueden pasar desapercibidas durante una primera partida. Por eso Tarzán fue considerado uno de los juegos más impresionantes técnicamente de Disney durante la era de PlayStation. Aunque representa un juego de desplazamiento lateral, los personajes fueron creados utilizando modelos tridimensionales. Esto permitió animaciones mucho más fluidas que las de otros juegos de plataformas de la época. Los desarrolladores también trabajaron para capturar la sensación visual de la película. La jungla parece enorme, viva y llena de profundidad. Muchos movimientos de Tarzán fueron inspirados directamente en las animaciones creadas para la película de Disney. Después de completar Volviéndose simio, llega la fase de bonificación llamada Stop Ride. Aquí todo cambia. En lugar de correr y saltar entre plataformas, Tarzán se monta en una ave enorme mientras atraviesa la jungla a gran velocidad. Los reflejos se convierten en la habilidad más importante.
Debemos esquivar árboles, ramas y obstáculos mientras intentamos recoger monedas y otros objetos. Estas fases fueron diseñadas para ofrecer variedad y evitar que la aventura se sintiera repetitiva. Más allá de la jugabilidad, este arco transmite una enseñanza muy importante. Tarzán pasa gran parte de su infancia intentando ser igual que los demás, pero poco a poco descubre que no necesita cambiar quién es. Sus diferencias no son una debilidad, son precisamente lo que lo hace especial. La verdadera fortaleza surge cuando acepta su identidad y aprende a aprovechar aquello que lo distingue de los demás. Existe algo muy interesante que ocurre durante esta etapa de la historia y que muchos jugadores no notan cuando son niños. Tarzán está atravesando una crisis de identidad. Desde que nació ha vivido entre gorilas. Kala es su madre, la jungla es su hogar, Terk es su mejor amiga. Sin embargo, cuando se observa a sí mismo descubre algo extraño. No se parece a nadie. Sus manos son diferentes, sus pies son diferentes, su rostro es diferente y su cuerpo es completamente diferente. Por primera vez comienza a hacerse preguntas que todavía no puede responder. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué soy distinto? ¿En dónde encajo? Aunque el juego no lo explica directamente, estas preguntas forman parte del crecimiento emocional de Tarzán, y son precisamente las mismas preguntas que muchas personas se hacen durante su infancia y su adolescencia. Otro aspecto importante de este arco es la relación entre Tarzán y Kala. Kala no lo ve como un humano, no lo ve como un extraño, ella lo ve como su hijo. Y eso tiene un enorme impacto en la personalidad de Tarzán, pues gracias a ella aprende valores fundamentales como la compasión, el respeto, la protección y el amor. Si Kala no hubiera decidido adoptarlo, la historia habría terminado antes de comenzar. Cada salto que damos en el juego es posible gracias a la oportunidad que ella le dio cuando era apenas un bebé indefenso. El desarrollo de Tarzán para PlayStation estuvo lleno de detalles interesantes. Los animadores estudiaron cuidadosamente los movimientos de la película para transmitirlos en el videojuego. Por eso Tarzán se siente tan ágil al correr y saltar. Además, los escenarios fueron diseñados para transmitir la misma sensación de velocidad que aparece en las famosas secuencias de la película. Un detalle curioso es que muchos jugadores consideran a Tarzán uno de los mejores juegos de Disney de toda la generación PlayStation. Incluso hoy sigue apareciendo en la lista de los videojuegos clásicos más recordados de Disney, y no es difícil entender por qué. Sus controles eran precisos, sus gráficos impresionaban para la época, claro, y la adaptación de la película fue sorprendentemente fiel. Una diferencia interesante entre la película y el videojuego es que el juego dedica mucho más tiempo al crecimiento de Tarzán. En la película, esta etapa pasa relativamente rápida gracias a la famosa canción Hijo de Hombre. En pocos minutos vemos a Tarzán convertirse en un adulto, pero el videojuego nos permite vivir ese proceso paso a paso. Cada nivel representa una nueva etapa de aprendizaje, cada desafío simboliza una lección y cada victoria nos acerca un poco más al héroe que conoceremos al final de la historia. Si tuviéramos que resumir este arco en una sola idea, sería la siguiente. No necesitas ser igual a los demás para encontrar tu lugar. Tarzán pasa gran parte de su infancia intentando encajar, intentando ser como los gorilas, pero eventualmente descubre que su verdadera fuerza proviene precisamente de aquello que lo hace diferente. Esa enseñanza sigue siendo tan valiosa hoy como lo era en 1999. Todos tenemos características que nos distinguen. Muchas veces, aquello que consideramos una debilidad termina convirtiéndose en nuestra mayor fortaleza. Ahora que Tarzán ha aprendido a moverse por la jungla y ha comenzado a descubrir quién es realmente, una nueva amistad está a punto de cambiar su vida. Muy pronto, conoceremos a Tantor, un elefante tan nervioso como Lean, que se convertirá en uno de sus compañeros más importantes. La aventura continúa en el reino de los elefantes y los desafíos apenas están comenzando. A pesar de que han pasado más de 2 décadas del lanzamiento de Tarzán para PlayStation, y aún así sigue siendo uno de los juegos más queridos de Disney. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta está en algo que muchos títulos licenciados no lograron conseguir. Tarzán no se limitó a copiar la película, buscó que el jugador sintiera que estaba viviendo la aventura. Cada salto entre lianas transmitía libertad, cada persecución generaba tensión,
Cada escenario parecía formar parte de una jungla enorme y viva. Muchos jugadores que crecieron durante la era de PlayStation recuerdan perfectamente la música, los sonidos de los animales y la sensación de velocidad al desplazarse por los árboles. Eso convirtió al juego en una experiencia memorable. Existen pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos. Por ejemplo, a medida que avanzamos en la aventura, los movimientos de Tarzán parecen cada vez más naturales. Esto no ocurre por casualidad. Los desarrolladores diseñaron los niveles para que el jugador mejorara progresivamente sus habilidades. Al principio dudamos antes de cada salto. Más adelante nos movemos con confianza. De alguna forma, el jugador crece junto con el personaje. Otro detalle interesante es que los escenarios cuentan una historia visual. No necesitamos diálogos constantes para entender que Tarzán está madurando. La propia jungla nos muestra su evolución. Imaginemos por un momento que Tarzán hubiera decidido rendirse, que hubiera aceptado que era diferente y que jamás podría pertenecer a la manada. Nunca habría desarrollado sus habilidades, nunca habría conocido su verdadero potencial y jamás se habría convertido en el protector de la jungla. La historia nos enseña que el crecimiento ocurre precisamente cuando enfrentamos dificultades. Los obstáculos que hoy parecen imposibles suelen convertirse en las experiencias que nos hacen más fuertes. Con esto cerramos definitivamente el segundo arco de Tarzán para PlayStation. Nuestro protagonista ya no es el niño inseguro que conocimos al inicio de la aventura. Ahora posee confianza, experiencia y una mejor comprensión de sí mismo. Pero la jungla todavía guarda peligros mucho mayores. En el próximo arco conoceremos a Tantor y exploraremos nuevas regiones llenas de desafíos y secretos y enseñanzas. La aventura continúa. Y recuerden que lo que comenzó como la historia de un niño intentando sobrevivir en la jungla se ha convertido en el viaje de alguien que poco a poco está descubriendo quién es realmente. Durante esta aventura, vimos a Tarzán aprender nuevas habilidades, superar obstáculos cada vez más difíciles y fortalecer su amistad con Ter. Nos vemos en el siguiente capítulo.